Buenas tardes a todos, soy José Salgado y les doy la bienvenida a la conferencia que bajo el título Misión Macro, tendencias que se aceleran, vamos a celebrar en la tarde de hoy. La conferencia correrá a cargo de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. La secuencia de la conferencia será la siguiente. Alicia aproximadamente sobre unos 20 minutos y luego ustedes podrán hacer todo tipo de preguntas y consultas a través del chat que tienen a la derecha. Escriben ustedes las preguntas y yo las moderaré. Sin más dilación, paso la palabra a Alicia. Gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde en esta conferencia que, como señalaba José, intentamos analizar el escenario, la coyuntura económica actual y también algunas de las tendencias que acelerarán esta crisis del COVID-19. Vivimos nuevamente unos días marcados por una elevada incertidumbre y falta de visibilidad, sobre todo ante la negativa evolución que está teniendo la pandemia, especialmente en Europa. Todo ello en un contexto en el que los indicadores adelantados ya indicaban una ralentización de la senda de crecimiento, especialmente en las economías avanzadas, como es en el caso de Estados Unidos y de la eurozona, por distintos motivos. En el caso de Estados Unidos, ante la falta de nuevos estímulos fiscales y en un contexto marcado también por la incertidumbre del resultado final de las elecciones presidenciales del próximo día 3 de noviembre. Y en el caso de la eurozona, ante el repunte de casos del COVID que ya se estaba viniendo observando desde el mes de septiembre. Todo ello en una coyuntura en la que China seguía acelerando su recuperación económica, como han mostrado el último dato que conocimos hace unas semanas sobre el avance económico que ha tenido nuevamente la potencia asiática en el tercer trimestre del año. Pero también nos estaba indicando esos indicadores adelantados que se estaba produciendo una recuperación en el seno de la eurozona de forma divergente entre sus principales economías. En el caso de España, mostrando una recuperación en forma de K respecto a Alemania, Francia e Italia, porque ya desde el mes de julio la actividad económica retrocedía en España, principalmente explicado por tres factores. El mal comportamiento del sector turístico, con una campaña estival que ha sido peor de la esperada, también los menores impulsos fiscales que se han adoptado y también una peor evolución de los brotes del COVID-19. Paralelamente, también los indicadores de PMI compuesto nos estaban indicando que se estaba produciendo una ralentización en la recuperación económica, algo que ya se ha constatado en el mes de octubre, donde estos indicadores adelantados nos han situado ya en la eurozona el PMI compuesto en zona de contracción económica por debajo de 50 puntos, mientras que en Estados Unidos ha repuntado casi un punto, mostrando un mejor comportamiento respecto a la eurozona. En el caso de esta caída, esta contracción del PMI compuesto, en el caso de Europa, ha estado principalmente explicado por las malas perspectivas que vuelve a tener el sector servicio ante el repunte de las medidas de restricción de la movilidad y también de cierre de la actividad de algunos servicios no esenciales relacionados principalmente con la hostelería y el ocio. Mientras que la industria ha seguido mostrando una mayor resiliencia, pero también observándose una moderación de la actividad, porque no podemos olvidar que el sector servicio pesa muchísimo en las economías avanzadas, más de un 60%, y su coyuntura y evolución al final impactarán negativamente, como ya está ocurriendo en algunas ramas de la actividad industrial, como son las ramas de industria relacionadas con el transporte, pero también con la hostelería y, por supuesto, con el consumo de bienes duraderos, en un contexto en el que se deterioran todavía más las perspectivas laborales y repuntan las tasas de ahorro de los hogares tanto en Europa como en Estados Unidos. Todo ello en un contexto en el que, como indicaba, desgraciadamente estamos viviendo una coyuntura en el que vemos una mala evolución de la pandemia que está obligando a los gobiernos a adoptar nuevas medidas de restricción de la movilidad o de suspensión de la actividad en esos sectores no esenciales, que ha llevado a un repunte nuevamente de las restricciones, como se pueden ver aquí, si bien, como ustedes pueden ver aquí, en Alemania todavía no se observa porque el último dato que se publicó fue el 26 de octubre y fue ayer cuando el gobierno de Angela Merkel anunció sus nuevas medidas de restricción de la movilidad.
Unas medidas que, por supuesto, están impactando en la senda de recuperación de la economía global, observándose un aplanamiento de la recuperación económica y donde no podemos descartar que se produzca una doble caída del PIB, especialmente en los países de la eurozona. Todo ello en un contexto en el que, como señalaba, las malas perspectivas del sector servicios están ya empezando a impactar en la actividad industrial. En concreto, en agosto, la producción industrial de Alemania se contrajo en torno a un 0,2% mensual, registrándose las mayores caídas en los sectores vinculados a la fabricación de vehículos y también de maquinaria y bienes de equipo, ante la caída de la inversión empresarial. En este contexto, en octubre, hemos conocido cómo también empieza a deteriorarse la confianza inversora en Alemania ante las perspectivas de una mala evolución de la pandemia, que están dando lugar a esas medidas de restricción de la movilidad y de control de la pandemia, que previsiblemente se alargarán en los próximos meses y que condicionan también cuáles son las perspectivas de cara a las Navidades en un que también es clave en términos de crecimiento económico. De ahí que las perspectivas de la confianza inversora en Alemania hayan caído a 56 puntos tras repuntar hasta 67,4 puntos el mes anterior. De ahí que, desgraciadamente, tengamos que proyectar también una recuperación heterogénea por sectores en el caso de la industria, colocándose en las peores perspectivas precisamente con los sectores relacionados con nuestros hábitos de consumo, el transporte de pasajeros y la demanda de materias primas. De hecho, las peores perspectivas se sitúan en la hostelería y en la minería, donde no se recuperarían los niveles de producción previos a la crisis del COVID-19 hasta el año 2025, o en el sector de las aerolíneas o el transporte y los automóviles, donde esa recuperación no se produciría hasta el cuarto trimestre de 2022 o el primero del 2023. Una situación, que contrasta con lo que ocurre en sectores relacionados con lo que estamos realmente demandando, ya sea por hacer frente a la crisis sanitaria o por nuestros hábitos de consumo, como sería en los sectores de información y tecnologías de la comunicación, en sectores de química y farmacéutica y, por supuesto, en alimentación, bebidas y tabaco. Y también con mejores perspectivas en el caso de la construcción y los materiales de construcción relacionados, en este caso, con los planes de recuperación nacional que se han anunciado, donde esa transición energética requerirá la construcción de nuevas infraestructuras para dotar precisamente a las economías europeas de las redes a través de las cuales canalizar las nuevas energías renovables. En este contexto, a diferencia de lo que está ocurriendo en las principales economías avanzadas, especialmente en el caso de Europa, China continúa afianzando su recuperación económica, registrando en el último trimestre un crecimiento interanual del 4,9%, si bien ha estado un poquito por debajo de lo que preveía el consenso del mercado, que estimaba que esa tasa de crecimiento económico iba a estar en torno al 5,5%. Las principales razones por las que China muestra ese mejor comportamiento económico y una recuperación en forma de V, constituyéndose a su vez en la única de las grandes economías que este año no va a sufrir una recesión económica, se explican no solamente por los estímulos fiscales adoptados por el gobierno chino, impulsando las inversiones en el sector inmobiliario, pero también en las infraestructuras, sino también en el buen comportamiento que está mostrando su sector exportador. De hecho, China, la participación de las exportaciones en el comercio mundial se ha incrementado a raíz de la crisis del COVID-19 hasta un 17,5% del total mundial, frente al 13,2% que representaban en 2019. Especialmente porque esas exportaciones se han visto impulsadas no solamente por las exportaciones de bienes relacionados con las tecnologías de la información, sino también relacionados con el sector textil y sanitario. En este contexto, la producción industrial en China ha continuado esa senda al alza, registrando en el último mes de septiembre un crecimiento interanual del 6,9% y por fin también se ha visto
una recuperación de las ventas minoristas, es decir, de la demanda interna, apoyada en un mayor control de la crisis sanitaria y también en esas mejores perspectivas económicas. Si bien hay que indicar que esta evolución de la economía china y de su demanda interna está condicionada a cómo evolucione su mercado laboral, ya que la tasa de desempleo se sitúa en torno al 5,5% por encima de los niveles pre-COVID-19, y también porque no podemos olvidar que la ralentización del crecimiento económico en las principales economías avanzadas va a tener un impacto negativo, lógicamente, también en el comercio internacional y en el crecimiento económico global, moderando, por tanto, la senda de recuperación económica de China a corto plazo. En este contexto, tras registrar esas caídas históricas en las principales economías avanzadas en el segundo trimestre, que nos han llevado a esa recesión técnica, esperamos un crecimiento en ellas en este tercer trimestre, datos que conoceremos mañana, a los que se ha unido el dato que hemos conocido hoy de Estados Unidos, con un repunte del crecimiento de un 7,4% respecto al trimestre anterior. Esperamos unos crecimientos intertrimestrales de en torno al 10%, lo cual situaría a las economías avanzadas en una senda de recuperación económica. Pero también es importante destacar que el repunte de los casos de contagio de COVID-19 y esa adoptación de nuevas medidas asociadas al control de la pandemia, anunciadas ayer por Francia y también por Alemania, pero que también se están empezando a aplicar en países como Bélgica e Italia progresivamente, e incluso en España, hacen que previsiblemente nos veamos abocados a un nuevo escenario de doble caída del PIB, es decir, a una nueva contracción del PIB en la eurozona en el cuarto trimestre, y a que se reduzcan las perspectivas de crecimiento de cara a comienzos del año 2021. Todo ello en un escenario en el que el FMI ya nos había advertido en su escenario presentado en el mes de septiembre, basado en que no se darían esas nuevas medidas de confinamiento, aunque fueran parcial, en el que la economía a nivel global sufriría una caída de en torno al 4,4%, menor de la estimada inicialmente en junio, principalmente ante los fuertes estímulos fiscales que se han adoptado en torno al 12% del PIB mundial a nivel global, principalmente en las economías avanzadas. Si bien nos indicaba que el área económica más perjudicada por esta crisis del COVID-19 sería la eurozona, con una contracción del 8,3%, donde España sería la economía más perjudicada, con una contracción de su PIB de en torno al 12,8%, limitándose la caída del PIB en Estados Unidos al 4,3% y con una potencia asiática como China con un avance de su PIB de en torno al 2%. En este contexto, creo que es básico siempre mirar a la historia y ver qué nos están indicando otras pandemias que hemos tenido que afrontar. No solamente la crisis de la peste negra en Europa, que como todos ustedes saben acabó con la mitad de la población europea, sino una pandemia mucho más reciente, porque surgió hace 100 años, como fue la crisis, la de la gripe española, perdonen, con que siguió un patrón parecido al que presenta la crisis del COVID-19, ya que la gripe española empezó precisamente en la primavera de 1918 y sufrió su mayor ola de contagios precisamente en el otoño-invierno de 1918-1919 para producirse la última gran ola en la primavera de 1919. Una perspectiva que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar que nos encontramos con un escenario macroeconómico muy frágil, porque estamos con unas perspectivas de crecimiento económico que tendremos que nuevamente revisar ante este nuevo repunte de las olas de COVID-19. En este contexto, uno de los hechos que efectivamente va a producirse es que viviremos un final del año 2020 y un 2021 marcado todavía por las restricciones de movilidad. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en el cuarto trimestre lo que se espera es un repunte de los países que tendrán que adaptar nuevamente una fase de 3, es decir, con un mayor grado de restricción de movilidad, pero también aumentan el número de países que se encontrarán en fase 4, es decir,
con un confinamiento nacional basado principalmente en el que se anulan las actividades desde los sectores no esenciales. Algo que se perdurará en el primer trimestre y previsiblemente el segundo trimestre del año para progresivamente ir reduciéndose y donde lo que abunde sea un escenario en el que la mayor parte de los países se encuentren en fase 2, es decir, en un bajo nivel de confinamiento, ya con los comercios abiertos y con un modelo de educación semipresencial. Y evidentemente este escenario donde seguiremos condicionada nuestra vida y también la actividad socioeconómica a estas restricciones de movilidad y de control de la pandemia, producen una revisión lógicamente a la baja de cuál será previsiblemente el nivel de PIB que tendremos a comienzos del año 2021. En el caso de Francia, que se encontraría ya en esa fase 4, podría situarse el nivel de PIB en un 4,4% por debajo de sus niveles pre-COVID-19, mientras que en el caso de España podrían todavía ser un escenario más adverso, situándose los niveles de producción de la economía española a finales del primer trimestre del 2021 un 8,8% por debajo de los que existían en el cuarto trimestre del 2019, antes de que empezara la crisis del COVID-19. En este contexto, además de esas megatendencias que acelerará la crisis del COVID-19, relacionado no solamente con un uso mayor de las tecnologías de la información, una reconfiguración de los sistemas de salud, también tenemos que decir que la crisis del COVID, una de las grandes tendencias que está acelerando es la reconfiguración del peso económico, comercial y geopolítico del mundo. En este contexto, hay que señalar que desde que se produjo la apertura económica de China a comienzos de los 90, especialmente con la incorporación de China a la OMC en el año 1994, lo que se está observando es que progresivamente el peso de las economías avanzadas está disminuyendo desde un 77,9% en 1990 hasta previsiblemente un 56,3% en el 2025, aumentando el peso de las economías emergentes de un 22,1% a un 43,7%, principalmente explicado por el protagonismo que está ganando la economía china en la participación del PIB global, que ha pasado de ser un 1,4% en 1990, donde se situaba en niveles similares a lo de India, a previsiblemente representar más de un 20% del PIB mundial en 2020, mientras que en Estados Unidos el peso irá progresivamente cayendo acelerado por esta crisis del COVID-19, pasando de ser un 30% en el año 2000 a reducirse a un 22% en el año 2025. Mientras que en el caso de la eurozona y de la Unión Europea, el peso de la economía en el PIB mundial se mantendrá estancado en torno a un 18% del PIB mundial. En este contexto me gustaría recordar que si bien esta crisis es una crisis sin precedente, que nos va a cincelar a todos y que nos abre grandes incógnitas de cómo será el impacto final, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, sino también emocional de la crisis del COVID-19, también es un momento que abre nuevas oportunidades y grandes retos, y que no podemos olvidar nunca que gracias a nuestra resiliencia, pero también a la capacidad de innovar y de adaptarse de las empresas, saldremos de esta crisis, como ya ha ocurrido en el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde el papel de sus pequeñas y medianas empresas fue clave, pero también en la crisis del 2008, en el caso de España, donde el papel y el aumento de la internacionalización de las empresas españolas fue clave para relanzar el crecimiento económico de la economía española. De ahí que me gustaría recordar esta frase de Tucídides, el historiador ateniense, donde nos recuerda que la historia es un incesante volver a empezar y sin ello nunca ha habido progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a pasar al turno de preguntas. Saben que las pueden hacer ustedes a través del chat que tienen en la aplicación. Y vamos a ver, estoy viendo aquí las preguntas. Me preguntan, Alicia, de cómo estamos sobre el tema del dólar.
cómo vemos con las próximas elecciones en Estados Unidos, cómo vemos que va a hacer el dólar, cuál es la previsión que tenemos. Pues el dólar, ante el escenario que vive Europa actualmente, donde vamos a un escenario de mayor grado de confinamiento y de ralentización y de esa doble contracción del PIB, podríamos ir a un escenario en el que el dólar previsiblemente volverá a revalorizarse, si bien consideramos que se mantendrá en esa franja en torno a 1,15, 1,20 en el que se ha estabilizado en los últimos meses, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19. Muy bien, nos preguntan también, ¿cómo se espera un rebrote del 10% de la actividad intertrimestral si todos los datos indican un aumento de la contracción y un aumento de la pandemia? El dato de la reactivación de la actividad económica se refería al tercer trimestre, donde después de esas medidas de confinamiento, lógicamente al producirse esa reapertura de la economía, a reactivarse esos sectores que habían permanecido cerrados durante el segundo trimestre, es decir, a partir de mediados de marzo hasta en torno a mediados de junio, el crecimiento esperado promedio de las economías avanzadas se sitúa en el 10%, pero efectivamente el escenario en el cuarto trimestre, especialmente en las principales economías de la eurozona, es que se produzca una doble contracción del PIB que evidentemente será de distinta intensidad en el caso de Alemania frente a lo que podría ocurrir en España, siendo previsiblemente más moderada en el caso de Alemania, que podría situarse en torno a una contracción del 2%, mientras que en el caso de España podría ser mayor. Nos preguntan también, aparte de darte gracias por la presentación, ¿cómo valoras la posibilidad de que se alcance la inmunidad de rebaño en el corto plazo, a la vista de la rápida propagación que se está produciendo y ante el aparente consenso científico sobre la inmunidad de los afectados, incluso cuando desaparezcan los anticuerpos? Bueno, realmente no soy una experta epidemiológica y evidentemente yo creo que esa estabilización de la crisis sanitaria, si nos retrotraemos a la gripe española y contando que también vivimos en un mundo con mayor grado de tecnología, donde una de las claves para mí será en que se produzca ese desarrollo de los test rápidos y que se puedan aplicar en nuestro día a día hasta que realmente se produzca esa inmunidad del rebaño. Yo creo que podemos ir a un escenario donde haya una cierta estabilización de la crisis sanitaria en torno a la primavera del año que viene. Muy bien, nos preguntan también, ¿el oro ha bajado? ¿Es una oportunidad? El oro yo creo que es un valor absolutamente refugio en esta crisis del COVID-19 y vamos a un entorno en el que se van a adoptar nuevos estímulos fiscales y monetarios y con nuevas perspectivas negativas, no solamente en la eurozona o en Europa, sino que también tenemos que estar muy atentos a la evolución de la crisis sanitaria en Estados Unidos, porque como ustedes ya saben, también ahí están repuntando los casos. Se sitúan actualmente en torno a 80.000 casos diarios, está superando ya el pico de la primera ola, cuando se habían estabilizado en torno a 35.000 en el mes de agosto. Es verdad que el modelo de la economía americana es diferente, pero también el control de la pandemia estará sujeta a quién realmente finalmente gane las elecciones presidenciales, donde en el caso de que ganara Biden, a lo mejor su forma de controlar la crisis sanitaria podría ser con unas medidas de restricción de la movilidad más acusadas de las que se ha desarrollado durante la presidencia del presidente Donald Trump. De ahí que seguimos viendo al oro como un valor refugio. Nos preguntan también a través de qué opinión tenemos sobre el escenario macroeconómico de Alemania. Bien, el escenario macroeconómico de Alemania efectivamente va a ser la economía que menor contracción va a sufrir.
pero esa previsión de una caída del 6% estará condicionada, como indicaba, a qué ocurre de cara a este cuarto trimestre. En cualquier caso, no hay que olvidar que Alemania partía de una mejor situación presupuestaria, no solamente contaba con un superávit, sino con un reducido nivel de deuda pública en torno al objetivo marcado por el Banco Central Europeo y el entorno del euro del 60%, y eso le da un mayor margen fiscal para seguir apoyando a esos sectores que se están viendo tan afectados, como son la industria del turismo o la hostelería y el ocio, ¿no? Y en esa línea, esa medida que ha anunciado el gobierno de Angela Merkel, en el que apoyará a ese sector durante este cierre, que previsiblemente a priori durará un mes, con una ayuda de un 75% de la cifra de facturación que tenían en el mismo mes del año anterior. De ahí que el escenario para mí de Alemania es positivo, y porque también tenemos que pensar que la industria alemana es muy resiliente, muy diversificada y tiene un menor peso en su economía, precisamente esas áreas que se están viendo tan afectadas con la crisis del COVID-19, como es el turismo o la hostelería. Nos preguntan respecto a los mercados emergentes. ¿Podrían, por favor, darnos algunas notas sobre Brasil e India? Efectivamente, el escenario en el caso de América Latina es peor, con una contracción esperada de en torno al 8,3% en el conjunto de la región, y realmente la situación en Brasil es considerablemente peor, dada el peso que tiene en su caso la economía brasileña en las materias primas, que, como todos ustedes saben, se han visto lastradas sus precios, no solamente el petróleo, sino otras materias primas esenciales con esta crisis del COVID-19, y es una evolución que previsiblemente se va a alargar en este cuarto trimestre. Y en el caso de la India, creemos que las perspectivas son mucho más positivas, porque no podemos olvidar que la India está precisamente en esa región de Asia-Pacífico, donde se está produciendo ese desplazamiento progresivo del eje económico mundial, y porque también India va a jugar un factor clave, va a ser uno de los países clave en esa reconfiguración de las cadenas de valor que se está produciendo, y también en esa alianza que se está gestando junto a Estados Unidos, Australia y Japón, para crear una cadena de valor que haga de contrapeso al poder económico de China, pero también en áreas muy relevantes como puede ser la seguridad y la seguridad nacional y también militar. Nos preguntan, se habla de una crisis financiera por la enorme creación de dinero. ¿Qué pensamos? Bueno, yo creo que la crisis financiera, evidentemente, vamos a ir a un escenario en el que aumentará la morosidad y el riesgo de quiebras empresariales, pero también creo que hay una conciencia por parte de los actores políticos, tanto por gobiernos a nivel no solamente de la Unión Europea, sino en Estados Unidos, y también de los bancos centrales, de evitar que esta crisis que ha surgido como un shock exógeno, es decir, una causa exógena que ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a durar, se transforme en una crisis financiera. De ahí que previsiblemente vamos a un escenario en el que habrá un nuevo paquete de estímulos fiscales en el caso de Estados Unidos, independientemente de quién gane finalmente las elecciones, y también a una ampliación del paquete de compras del BCE en diciembre, de estímulos monetarios, para evitar precisamente ese riesgo de crisis financiera. Preguntan sobre qué sector hay en crecimiento en eurozona, independientemente o suponiendo ya del biotecnológico. ¿Hay alguno más? Pues junto a la biotecnología, pues evidentemente también hay sectores en crecimiento relacionados con las tecnologías de la información,
Y también no debemos de perder la visión en Europa de que Europa tiene un protagonismo claro en las energías renovables que van a estar vinculadas a los planes de recuperación, pero también en objetivos que están marcando la propia economía china, que está estos días diseñando su 14º plan quinquenal, donde uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno de Xi Jinping es aumentar la innovación tecnológica relacionada con la inteligencia artificial o el 5G, pero también en lograr que China tenga una descarbonización absoluta en el año 2060. De ahí que yo creo que Europa está muy bien posicionada en esas áreas, pero también yo creo que está muy bien posicionada en ámbitos como el automóvil, porque también vamos a unas nuevas formas de transporte, de movilidad, y también en el sector de la agroalimentación, que es otra de las tendencias que hay que tener en el radar. Y todo ello sin olvidar que sectores en los que Europa es líder, como es el textil o el turismo, que parece que ahora no van a volver a nuestras vidas, previsiblemente volverán a ella una vez que esta crisis pase y se estabilicen las condiciones económicas de los hogares y de las familias. Nos preguntan ahora a nivel local, a nivel de España, que dada la evolución de la pandemia y medidas políticas, ¿qué datos esperamos para 2021 en términos tanto de paro como de déficit? Bueno, yo creo que vamos a un escenario en el que no podemos descartar una caída del PIB en torno al 14% este año y una recuperación mucho más moderada, previsiblemente en torno al 6%, y donde la tasa del paro ya hoy, si descontamos el efecto de los ERTEs y también temas metodológicos donde no se está contabilizando como parados a aquellas personas que realmente quieren buscar empleo, pero ante las restricciones les resulta imposible, pues están en torno al 20%. De ahí que previsiblemente el año que viene pues la tasa de paro en España se sitúe precisamente en esos niveles de forma oficial. ¿Cómo pensamos que puede evolucionar la economía china si hay un cambio de presidente en Estados Unidos? Yo creo que la economía de China va a seguir la misma senda y debemos de también pensar que la estrategia de Biden hacia China no va a ser diametralmente diferente a la de Trump. A lo mejor se suavizan las tensiones comerciales, pero creo que Joe Biden en su campaña electoral ha hecho una defensa del Made in America. En su programa electoral lleva medidas fiscales que impulsan la vuelta de los centros de producción a Estados Unidos y que también es mucho más pro Europa y que previsiblemente lo que se buscará es una mejor o una mayor cooperación entre Estados Unidos y Europa, precisamente para hacer de contrabalance a ese protagonismo que le señalaba está ganando China en la economía mundial, y también hacer un contrapeso en áreas en las que China se ha posicionado claramente, como es el continente africano, que no podemos olvidar que es un continente olvidado y que para Europa debería de ser clave. Nos preguntan Alicia Ara sobre las compañías petrolíferas. ¿Van a poder recuperarse tras el intento de reconvertirse en energías limpias y verdes? Yo creo que en primer lugar las compañías petrolíferas lógicamente ahora están muy lastradas por la evolución del precio del petróleo, que se va a mantener en este rango previsiblemente dada la evolución de la pandemia y esta contracción de la actividad a nivel global que vamos a experimentar en el cuarto trimestre, pero también creo que hay muchas de ellas que ya han hecho grandes avances para posicionarse en esas energías renovables, y que también esta crisis del COVID-19 está acelerando precisamente esa transformación no solamente de las empresas petroleras, sino también en algunas empresas de distribución o incluso turística. Por eso les decía que el factor empresarial va a ser clave y que no debemos de olvidar la capacidad de reinvención que tenemos el ser humano y también las empresas, que por otra parte están configuradas por
talento. Volvemos a España y nos preguntan que si es compatible para España un estado de alarma sin control parlamentario hasta mayo con las perspectivas para el 2021. Efectivamente, yo creo que veremos evolución de esa situación del estado de alarma y también previsiblemente veremos una mayor coordinación a nivel de la Unión Europea, que es algo que, por otro lado, hoy el presidente Macron ha reclamado, lo cual creo que sería un paso decisivo junto al plan de recuperación europea, ya que nos permitiría homogeneizar estas medidas de control y de la pandemia y, por otro lado, también sentar las bases para que se pueda empezar a recuperar esos sectores que se encuentran ahora mismo tan lastrados y que son, por otro lado, clave para la actividad económica, no solamente en el sector servicios, sino también para la buena evolución de las perspectivas de muchas ramas que les he señalado del sector industrial. De ahí que yo creo que podemos ver una evolución en ese estado de alarma también marcado por las decisiones que se tomen de forma más coordinada a nivel europeo. Seguimos en España y nos preguntan si es creíble o se puede esperar un rebote del PIB en España en el 2021 en torno al 6 y 7%, como indican algunas previsiones. Y luego nos preguntan al mismo tiempo que siempre que la pandemia mejore, ¿esperamos que en el mercado una solución al COVID en el 2021? Yo creo que efectivamente las perspectivas de crecimiento del 2021 de España pues, van a la baja, pero al igual que en el resto de economías avanzadas, porque no sabemos todavía graduar cuál va a ser el impacto en destrucción de tejido empresarial, especialmente del tejido de las empresas micro, ¿no? De esas empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que son claves para la actividad socioeconómica de cualquier país. Con lo cual, efectivamente, podemos esperar esas revisiones de crecimiento en España por debajo del 6% en 2021. Y por otro lado, efectivamente, el sentimiento del mercado y el sentimiento económico va a estar muy vinculado a cómo evolucionen las medidas de control que se están adoptando, pero también a los avances que se produzcan, no solamente en las vacunas, sino para mí especialmente en los tratamientos que se desarrollen contra el COVID, en los avances sobre los tratamientos, en cómo evolucione epidemiológicamente la carga del virus y, como les decía antes, en que se logre desarrollar en nuestro día a día el uso de esos test rápidos del COVID-19, lo cual sería un gran avance que no es descartable, como les decía, porque partimos de un avance científico y de un conocimiento médico mayor que lo que ocurrió en la gripe española hace un siglo. Nos preguntan que cuando hacemos previsiones para el año 25, en la eurozona, ¿se considera que el Reino Unido ya está fuera o no? Efectivamente, se considera ya que Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Es decir, en ese escenario estamos valorando el peso de los 27 países que configurarán la Unión Europea tras la salida de Reino Unido este año. En España nos preguntan también, siendo el sector turístico uno de los sectores fundamentales, ¿se va a recuperar la confianza de los ciudadanos europeos y chinos el próximo año o no lo vemos? Bueno, yo creo que efectivamente va a depender muchísimo al final, pues de esa reacción que tengamos de cara a este cuarto y primer trimestre de 2021, pero yo tengo esa visión optimista de que al final quienes gradúan la imagen del país es precisamente el tejido empresarial y los españoles. Y en todas las crisis que ha afrontado este país, la marca país ha salido luego reforzada gracias a nuestro tejido empresarial y a la imagen que tenemos los españoles en el resto del mundo, que siempre es mejor por parte de los extranjeros que de los propios españoles, y yo creo que es algo que deberíamos de cambiar, tener una mejor visión de lo que es España como país y de lo que hemos hecho durante estos 40 años, y además en un sector donde España es
líder en competitividad a nivel mundial, con lo cual la capacidad que tienen las empresas del sector turístico para reactivar precisamente el turismo, si se dan las condiciones sanitarias adecuadas, es muy alto. Viajamos ahora al Reino Unido y nos preguntan que qué escenario estamos barajando para allí, tanto sobre el FTSE 100 y sobre todo sobre la libra esterlina. Bueno, evidentemente hay un elevado grado de incertidumbre, porque ese escenario va a depender no solamente de la evolución de la pandemia. Recordemos que en el caso de Reino Unido la caída ha sido también de las mayores de la economía avanzadas. Es la segunda mayor caída del PIB después de la de España en el tercer trimestre, me refiero. Pero sobre todo va a depender si finalmente se logra ese acuerdo final de salida. Efectivamente, si vamos a un escenario de salida abrupta de Reino Unido, pues lógicamente eso lastrará tanto la evolución del FTSE como de la propia libra esterlina, negativamente. Nos preguntan otra vez de España, ¿a qué se debe el comportamiento de la economía en España, sea peor la de Europa, y cómo se podría corregir? Bueno, yo creo que en España se han mezclado varios factores. Uno sería el pequeño tamaño de nuestras empresas. Hay que recordar que el 99,3% de las empresas españolas tiene menos de 50 trabajadores, y también el elevado peso que tiene precisamente el sector, no solamente el turismo, sino la hostelería y el ocio, ¿no? También el hecho de que se han producido unas medidas de menor estímulo fiscal para reactivar, para soportar tanto el tejido empresarial como su reactivación, con campañas, con rebajas del IVA en el sector, como se ha hecho pues en el caso de Alemania o incluso en Reino Unido. Y por otro lado, yo creo que no ha ayudado en absoluto esta situación política que hemos vivido, donde ha habido poco consenso a nivel nacional, y con unas medidas, unos anuncios por parte, en algunos casos, del Gobierno, que lo que han hecho ha sido generar mayor inseguridad jurídica, con lo cual eso evidentemente ha tenido un impacto negativo sobre la inversión extranjera directa. Nos preguntan a ver si nos podrías dar unas pinceladas sobre los presupuestos y el efecto que pueden tener en la recuperación de la economía española y su competitividad respecto a otras economías de la Unión Europea. Bueno, yo creo que los presupuestos se han diseñado con un escenario macro que no es el que realmente va a sufrir finalmente la economía española, y nos abocan entre otros elementos, a un repunte del gasto estructural, lo cual ante el anuncio del incremento del salario de los funcionarios o de la revalorización de las pensiones, en un contexto en el que la economía española ya tenía un déficit estructural de en torno al 3%, y en el que las medidas de aumento de la presión fiscal efectivamente no van en sentido positivo, ya que lastran las expectativas tanto de los hogares como de las empresas, y se les dota, si me lo permiten, a lo mejor de menor capacidad incluso de crecimiento y de recuperación y de creación de empleo. Pero es un proyecto de presupuestos, está pendiente de aprobación. Hay que ver qué surge de las negociaciones que se inicien con algunos partidos políticos, y también tenemos que ver qué indicaciones se dan, por supuesto, desde Europa. Preguntan cuál sería, Alicia, una distribución lógica según las tendencias para el próximo año. ¿Cuánto en Europa, cuánto en Estados Unidos, cuánto en emergentes, cuánto en liquidez? Bueno, pues yo creo que, como hemos indicado, pues nuestra posición es prudente, con una menor exposición en Europa ante este repunte de los casos del COVID-19, y un posicionamiento claro en oro. Con lo cual, por nuestra parte, no hemos cambiado a priori el asset allocation que habíamos hecho respecto al mes de octubre.
nuestra posición sigue siendo prudente. Nos preguntan también qué riesgo tenemos de una inflación elevada provocada por la emisión masiva de deuda. Yo creo que es un riesgo controlado de aquí a corto plazo, de aquí a 2 años, porque va a depender precisamente del ritmo de recuperación económica en 2021, que a priori puede mostrar una recuperación mucho más suave, y también porque va a determinar muchísimo al final cuál es el grado de repunte de las tasas de desempleo. El escenario que está barajando el Banco Central Europeo e incluso el FMI es que la tasa de inflación se sitúe en torno al 1,6, 1,7 de aquí al en el año 2022, es decir, todavía por debajo de ese objetivo del 2%. Y además, en un contexto en el que las materias primas, principalmente el petróleo, pues me mantendrán en ese rango de precios de en torno a $50 por barril en un escenario de recuperación en 2021, lo cual pues frena las expectativas también de inflación. Nos preguntan acerca que si la salida se da con recuperación rápida de crecimientos perdidos o se habrá perdido la oportunidad y se habrá cambiado el modelo y no seremos capaces de resurgir. Bueno, yo creo que efectivamente no vamos a una recuperación en V, vamos a una recuperación, previsiblemente se produzca una W, si se produce esta caída en el cuarto trimestre, con una tendencia más moderada, pero yo creo que no podemos perder la visión de que esta crisis sí que si se hacen las reformas estructurales junto a los planes de recuperación económica nacionales, ¿no?, en el seno del Plan Next Generation de la Unión Europea y se abordan con colaboración público-privada, es una gran oportunidad para producirse ese cambio del modelo productivo, pero más que un cambio del modelo productivo, yo diría a una mayor diversificación del modelo productivo, donde en España gane más peso la industria frente al sector servicios, especialmente en el caso del turismo o la hostelería. Nos preguntan, ¿las valoraciones de los mercados de renta variable cotizan teniendo en cuenta todos estos escenarios negativos que hemos comentado? ¿O cuando los problemas médicos se agraven, los mercados caerán más de los niveles actuales? Bueno, yo creo que efectivamente los mercados han descontado parte de la evolución de la pandemia, pero no podemos olvidar que existen algunas incertidumbres geopolíticas, no solamente asociadas al escenario de las elecciones de Estados Unidos, sino también al escenario final del Brexit y también a un escenario de tensiones geopolíticas, no solamente con China, sino también estamos presenciando un repunte de las tensiones en Oriente Medio, es el caso de Turquía, frente a Francia o de Arabia Saudí, pero también no podemos olvidar que podemos ir, si no actúa la política económica en el sentido que debe de actuar, a mayores tensiones sociales, lo cual es un elemento que es difícil de medir hoy. Nos preguntan acerca de cuál es la tendencia hacia la formación de monopolios tanto tecnológicos como financieros. Bueno, efectivamente es una tendencia, especialmente en el campo de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de las telecomunicaciones, pero efectivamente también hay una tendencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, de analizar esa tendencia y revertirla para garantizar que prevalezca en la economía la competitividad, ya sea en forma de oligopolios, ¿no?, de mercados oligopolísticos. Nos dicen, ¿hasta dónde puede llegar el déficit fiscal conjunto de la eurozona en el 2021 y dónde estaría el límite soportable? Perdona, José, es que ¿me podrías repetir la palabra? Sí, perdón, es que se ha ido un poco la señal. Perdón. ¿Hasta dónde puede llegar el déficit fiscal conjunto de la eurozona en el 2021 y dónde estaría el límite soportable?
Bueno, yo creo que el problema no es el déficit público cíclico, ¿no? El problema es si ese déficit público se vuelve en un déficit estructural conjunto. De ahí que yo creo que ahora mismo no nos debería de preocupar que se produzcan esos repuntes del déficit presupuestario, porque en gran parte estarían explicados por la caída tan abrupta que están sufriendo las economías, y que en un contexto de recuperación económica apoyado en esos planes de recuperación, en esa previsible reconfiguración de las cadenas de valor, donde la industria europea puede ganar protagonismo, ¿no? Ya que los estados tienen muy claro en el que tienen que diversificar más la cadena de valor y garantizar el suministro ante posibles shock. Veríamos que esos déficits tienden a diluirse y que pueden volver a ser sostenibles en el tiempo. Evidentemente vamos a un escenario donde va a repuntar el nivel de deuda pública, tanto público como privado, y ahí sí que es verdad que existe un riesgo, porque no podemos olvidar que vivíamos en un entorno de envejecimiento de la población y con un reducido crecimiento de la productividad, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. De ahí que esa reducción de la deuda tiene que ir asociada a nuevas reformas estructurales y a repensar en cómo debe ser el estado de bienestar, a rediseñarlo para garantizar no solamente que reducimos ese peso de la deuda, sino también garantizamos la recuperación económica y también un mayor equilibrio intergeneracional. Muy bien, y vamos ya con la última pregunta. Nos preguntan acerca de cuáles son los plazos previstos para la entrega de fondos a España aprobados por la Unión Europea hace unos meses y en qué condiciones o contrapartidas van a ser. Bien, pues el escenario es que esos fondos empezarían a llegar en el primer semestre de 2021, pero tenemos que señalar que todavía se están negociando cómo se producirá ese reparto. Y sobre todo hay un elemento clave, que es que España tiene que abordar una reforma de su sistema de gestión de lo público para acelerar los trámites burocráticos y la evaluación de los proyectos. Y en torno a la condicionalidad que va a poner Europa, pues efectivamente yo creo que va a estar definida por cómo se evalúan esos presupuestos generales del Estado y también la evolución de las propias medidas de política económica y también cómo evolucionen los niveles de paro y de déficit público, pero principalmente del déficit estructural. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia. Acabamos con la frase que nos ha dejado Alicia, que yo creo que es muy importante, que la historia es un incesante volver a empezar. Esperamos que le haya gustado y te damos las gracias, Alicia, por tu exposición. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.